Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del seminario del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 14 de diciembre del año 2023 y estamos en esta época del seminario que corresponde al trimestre 23O, en la que estamos invitando a los profesores que directamente participan en el posgrado para que nos presenten una vista, si ustedes gustan, un tanto panorámica, no, necesariamente por la brevedad del tiempo, no puede ser a profundidad, pero sí que nos dejen ver una vista lo suficientemente amplia del trabajo que desarrollan, pues con muchas intenciones, ¿no? Sembrar semillas de vocación, sembrar semillas de futuros proyectos, etcétera. Y es el caso del colega y amigo que hoy nos visita. Se trata del doctor Leonardo Palacios Luengas. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica del área de redes y telecomunicaciones. Miren, antes de leer su semblanza, como ya es costumbre, quisiera decir que cada vez que Leo me platica de estos temas, yo no puedo evitar pensar en historias, pues no solo de detectives, sino tal vez de espías, ¿no? De cómo, ya lo verán, no quiero adelantarles, no quiero echarles a perder la película, de cómo guardar información en estos canales que en apariencia transportan un mensaje, pero escondido por ahí guardamos otro canal, creamos otro canal en el que transportamos mensajes ocultos, ¿no? Ya se imaginan ustedes todas las historias de espías que uno puede desarrollar alrededor de esta idea. Y es el tema que hoy nos trae, nos reúne alrededor de la presentación de nuestro compañero. Entonces, ahora sí, vamos a leer la semblanza de Leo para pasarle la palabra. Dice así: el doctor Leonardo Palacios Luengas se graduó en 2001 como ingeniero en comunicaciones y electrónica con la especialidad de comunicaciones por la ESIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional. En el 2011 y 16 obtuvo el grado de maestro en ciencias en microelectrónica y el grado de doctor en comunicaciones y electrónica por la sección de posgrado en investigación del IPN. En 2017 realizó una estancia de investigación en el INAOE de Puebla y actualmente es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa. Forma parte del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, como investigador de nivel 1 y sus intereses de investigación incluyen la criptografía caótica, la esteganografía y el diseño electrónico digital. Leo, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco la invitación y siempre para mí es un honor presentar los temas en el seminario del posgrado, lo cual también he participado con estudiantes y difundir sobre todo los temas que traigo aquí en esta presentación. Tiene que ver como alternativa a los métodos criptográficos para seguridad de la información usando la parte de lo que es esteganografía. Bueno, vamos a empezar, perdón, ahí ya no quiere. Ahí está. La agenda del día de hoy considera puntos interesantes que desde la parte básica de entender cómo se pueden ocultar información y a partir de ese proceso generar canales, así le llamamos, ¿no? Subliminales, ¿no? Pero básicamente son canales que para una persona o algún usuario, pues la información pasaría desapercibida, ¿no? No es evidente como tal. Entonces, vamos a empezar con la parte de la que es clasificación de los métodos que existen. Se incluye la parte de lo que es la diferencia entre lo que es la criptografía y la esteganografía como tal, propiedades necesarias que se deben de cumplir, cómo funcionan esos esquemas que voy a ir presentando y se requieren de requisitos de niveles de seguridad, ¿no? No es así como tal, se requieren ciertos requisitos y también hay ciertas limitaciones. Entonces, eso es lo que vamos a abordar. Se tiene la parte de lo que existe en la actualidad a nivel mundial de artículos similares y qué estrategias son las que son implementadas para poder desarrollar estos métodos. Y al final vamos a dar una
digamos que los esquemas que hemos propuesto como tal y lo que traigo, a lo mejor que es interés para algunos y en dónde se pueden implementar sobre todo. El estado del arte, básicamente empiezo con que lo que es interesante en la actualidad son los datos, ¿no? Eso es digamos que es el negocio en este momento. Los datos que se intercambian en los sistemas informáticos, sistemas de comunicaciones, pues prácticamente necesitan también almacenarse y pues es como tal, digamos que en la actualidad se puede generar dinero, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, me invitaron a revisar un artículo en donde los autores proponían como un sistema, ¿no? De detectar intrusiones en una red como tal, y entonces lo hacían con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se hace es como un tipo de clasificación en donde dicen, a ver, los datos considerados hacia los gustos de ciertos usuarios, tendencias, ¿no? Y entonces ahí empiezan a hacer clasificaciones y entonces empiezan a generar como anuncios específicos para cada usuario. Entonces resulta mucho más barato realizar propaganda, realizar esos análisis de los datos como tal, y entonces eso es como tal un negocio, ¿no? Por eso es que pues hay canales de YouTube, hay digamos, canales alternativos para poder mensajearse. De hecho, también en WhatsApp ya nos hemos dado cuenta que algunas, digamos, usuarios que están registrados como empresas, ¿no? Pueden hacer una divulgación de sus productos de venta, ¿no? Tan solo con hacer un link en algún sitio específico, ya podemos nosotros ver desde el WhatsApp una serie de información, un catálogo de información de productos que ellos pueden vendernos, ¿no? Entonces, ya como tal, eso es, digamos que es una necesidad y esto se logra gracias a las innovaciones digamos que a la electrónica, ¿no? Como tal, que ya tenemos chips o integrados más poderosos que pueden alcanzar velocidades muy rápidas, ¿no? O realizar procesamientos también en ese sentido. Y esto pues tiene una asociación en los sistemas de comunicaciones, lo tal que podemos transferir información mucho más rápida, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta tendencia pues ha sido como tal un crecimiento de manera exponencial. Ajá, entonces, lo que nosotros consideramos es que pues, esos intercambios y esos almacenamiento de información o de datos, ya sean personales, de empresas o no personales como tal, pues requieren de la parte de seguridad, la cual también tiene que ir en crecimiento hacia ese uso de datos. Entonces, ya hay sistemas, eso digamos que no es nuevo, hay sistemas basados en criptografía, basados en esteganografía, que permiten de alguna forma proteger esa información, que va a depender mucho de las necesidades o de las estructuras del sistema de comunicaciones, ¿no? Si es un sistema de comunicación convencional, que es una red que usa un modelo TCP, pues bueno, se requiere de ciertos mecanismos para poder proteger esa información, lo cual ya está bien estudiado y bien, digamos que ya está probado. Aquellas redes que utilizan sistemas o circuitos integrados que están limitados en recursos, tanto en computacionalmente como en memoria, que son las redes IoT, pues ya se necesita un tipo de seguridad que le llaman seguridad ligera, ¿no? Y específicamente lo que es la criptografía ligera, que se abre otro campo de la criptografía específica para aquellos dispositivos que están limitados, ¿no? Con respecto a redes convencionales, ¿no? Pero también tenemos, no se nos olvide, las redes estas que son basadas en capacidades cognitivas, ¿no? Que perciben como tal el entorno en donde están y pueden tomar decisiones de transmitir en ciertos tiempos o ciertos canales en la frecuencia, digamos, que también se requiere digamos que seguridad, pero es una seguridad específica. ¿Por qué? En este caso necesitamos que la comunicación puede ser interrumpida constantemente porque se tiene que mover el dispositivo para encontrar un nuevo canal en caso de que llegue el usuario primario, ¿no? Entonces, son necesidades como tal de los diversos sistemas de comunicaciones y en todos los escenarios se necesita mecanismo de seguridad, ¿sale? Entonces, eso es muy interesante en nuestra área como tal. Entonces, esos mecanismos de seguridad, pues los podemos, bueno, yo en este caso los clasifiqué en dos partes muy importantes. Son como tal áreas de investigación
pero pertenecen a la disciplina o a una, como tal, a una ciencia que es la criptología. La criptología es lo que considera el estudio de sistemas o de lo que es la parte de la criptografía y también del criptoanálisis, ¿no? Y por otra parte, digamos que algunos lo clasifican dentro de la estenografía como tal, la clasifican dentro de lo que es la criptología y algunos no. Entonces, vamos a nosotros ponernos que por otra parte está la estenografía que permite también ocultar información, ¿sale? Entonces, esas dos, yo las clasifiqué en esos dos sentidos y vamos a ver cuál sería la diferencia entre estas dos formas de proteger la información. Para aquellos que a lo mejor no consideren o no se queden entendido lo que he dicho hasta el momento, en la parte de lo que es la criptografía, podemos observar estos dos escenarios muy genéricos. Como tal, tenemos dos cajitas que uno es basado en criptografía y otro es basado en esteganografía como tal. Y queremos proteger la imagen de Elena en este caso, que pues es información sumamente confidencial, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es en el proceso de criptografía, pues basado en algoritmos matemáticos, generalmente hacer una transformación de esa imagen y podemos obtener algo que le llaman criptograma, ¿no? Lo cual para el usuario que es ajeno a la comunicación, lo que va a ver es una imagen que no se entiende, ¿no? Inclusive también podemos modificar los metadatos de tal manera que no sepan qué tipo de información sea. Así es, en general, de manera muy general, cómo funcionaría la criptografía, ¿sale? Genera una versión incomprensible de la información para las personas que no sean los dueños de esa información. Entonces, prácticamente es eso. ¿Qué hay con respecto a lo que es la esteganografía? Pues tenemos un escenario similar. Lo único que necesitamos es ocultar la información, que en este caso es la misma fotografía, y necesitamos un mecanismo, le llamamos aquí portadora, ¿no? Donde se va a incrustar esa imagen o esa información confidencial. Tenemos nuestra caja negra, que es un algoritmo que permite ocultar esa información, y lo que obtenemos al final es algo que le llamamos el objeto, ¿no? Que es prácticamente la imagen con la información embebida, ¿no? Así también se le llama, interiormente, ¿no? Entonces, podemos ver en términos generales que las ventajas y las diferencias de cada una de esas dos estrategias. Todo esto surge debido al que el problema de los prisioneros que propuso Simons en el 84 aproximadamente, ¿no? Y entonces también publicó un artículo que es muy interesante, en donde nos deja ver los beneficios de utilizar información que pueda estar oculta dentro de otra información, ¿no? Prácticamente. Entonces, él asume que hay dos, digamos, personas que se dedican a la parte de robar, ¿no? Y que son muy inteligentes. Y entonces son tan inteligentes estos, les llaman Alicia y Bob, ¿no? Son tan inteligentes que dicen, a ver, si un día nos atrapan, vamos a hacer una estrategia para poder comunicarnos, ¿no? Porque ellos asumen que cuando estén en la cárcel van a estar incomunicados y la única forma de comunicarse es a través de un tercero, que en este caso es un guardia que está asociado a Wendy. Y entonces, revisando como tal, este problema de los prisioneros, nos deja ver que hay ciertas características que la criptografía como tal no cubre, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues básicamente son tres situaciones. Pueden ser más, pero esas son las más significativas en el sentido de lo que propusimos en el 84, lo cual es que podemos decir que la información de Alicia o Bob o viceversa no puede ser de manera directa, tiene que pasar forzosamente por Wendy. Entonces, si la información viene cifrada, como lo vimos anteriormente, entonces Wendy se daría cuenta y entonces no pasaría el mensaje y entonces no habría forma de comunicarse, ¿sale? Entonces ahí es donde tiene relevancia la parte de ocultar información. Y aquí hay tres escenarios principalmente. Una es que Wendy sospeche que en el envío, ¿no? Hay algo algo oculto, ¿no? Y prácticamente decide no enviar el mensaje a su destinatario, ¿no? Y entonces este hecho puede estar asociado a que en un sistema pueda haber intermitencia en la comunicación y se pueda perder el sentido de esta comunicación, ¿no? Entonces se tiene que tener un proceso que permita de alguna forma darle continuidad a esa comunicación. También el otro aspecto que se puede considerar es que puede haber cambios. Si Bob decide enviarle un mensaje a Alicia como tal, Wendy puede generar o puede modificar ese mensaje, ¿no? Entonces, se lo hace llegar de tal forma que puede evidenciar algún tipo de comportamiento entre los dos ladrones como tal.
Entonces, esto tiene mucho sentido en la parte de autenticación. Alguien puede alterar los mensajes, ¿no? Oculto dentro de algún otro medio digital y entonces, ¿cómo le damos certeza a la información que realmente pertenece a una sola persona o a un solo usuario, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con autenticación. Y la otra es que se genere como tal un mensaje que, si estamos hablando que Alicia le manda un mensaje a Bob y en este caso Wendy generó un mensaje para ver el comportamiento, y si lo hace llegar a Bob, pues entonces también es una situación en donde en todos los casos son ataques, ¿no? Que se puede asociar a ataques que son comúnmente utilizados en las redes para ver de alguna forma qué se obtiene, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la esteganografía lo que busca es lo siguiente, ¿no? Con los antecedentes que teníamos. Bueno, antes de establecer esa parte, me gustaría dar una definición. Es una definición un poco muy general. Dice que es un arte de ocultar información importante en un mensaje dentro de otro. Sí, sí lo es, pero prácticamente ya no podríamos llamarlo como un arte, sino más bien ya es como una ciencia, porque puede utilizar matemáticas, diferentes disciplinas, ¿no? Tanto el área de las matemáticas, la física para encontrar algún modelo que pueda utilizarlo para poder ocultar información, la parte de las telecomunicaciones, ¿no? Para poder utilizar los medios y mandar la información o generar canales, ¿no? Subliminales que así le llaman. Prácticamente ya esta definición quedó atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a considerarla, pero con esas dudas, ¿no? Y entonces lo que implica ocultar información es que la información de un transmisor hacia un receptor o llegue de la forma íntegra, sin ningún contratiempo, y que pase desapercibida por las personas ajenas a dicha comunicación, ¿no? Prácticamente lo que tenemos. Ahora, en la clasificación de los métodos de seguridad, ya habíamos dicho que las podemos clasificar tanto en la parte de criptografía y en la parte de ocultación de información. Aquí propuse este esquema que también es muy interesante. Está la parte de la criptografía, los sistemas simétricos, asimétricos, y aquí hay digamos, otra área que es la marca de agua, ¿no? Que es básicamente, digamos, para poder otorgar autenticación a medios digitales, ¿no? Un ejemplo muy básico para poder hacer la diferencia entre lo que es marca de agua y esta estenografía como tal es que vamos a suponer que yo soy un fotógrafo y entonces yo tomo fotos y soy un famoso fotógrafo, lo cual pues vendo mis fotos y pues me dicen, ¿sabes qué? Estas fotos necesitamos que las protejas y entonces alguien dice, ah, bueno, voy a generar un marcado en mis fotos y entonces la voy a poner en las fotos que yo tome o la voy a embeber como tal y ya alguien va a saber que esas fotos van a pertenecer a alguien, ¿no? O sea, le da certeza que esas fotos pertenecen a alguien, ¿no? A un individuo específico, ¿no? Eso es como tal la marca de agua. Y también puede haber marcas de agua tanto que sean visibles y no visibles, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí no considero como tal las visibles, pero puede haber. Y las no visibles pueden ser también consideradas en la parte de las fotos que le llaman fotos médicas, ¿no? Que son asociadas a pacientes, con lo cual no puede venir la información de quién pertenece esa radiografía o esa tomografía o alguna foto de alguna parte del cuerpo de algún paciente. Entonces se ocupa una marca de agua para asociar, ¿no? Digamos que esa foto con la persona, pero sin que sea visible, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque eso es una información delicada, ¿no? Entonces, eso sería digamos que la parte de lo que considera el mercado de agua, darle certeza a esa foto de quién es el dueño o a quién pertenece o cómo se asocia, ¿no? Y la parte de la estenografía, pues ya vimos que es para ocultar información, ¿no? Prácticamente. Sí hay ciertas diferencias, ahorita también vamos a ver. El mercado de agua tiene algo que le llaman robustez, ¿no? Contra ataques. Y la estenografía como tal sí lo debe tener, pero no es tan como un criterio, digamos, obligatorio. Ahorita voy a poner otro ejemplo en caso de que no haya quedado claro esta parte. Bueno, entonces nosotros nos vamos a basar en la parte de lo que es la esteganografía, la parte digital, ¿no? Ahí también se puede clasificar en técnica, lingüística. Es decir, mientras sea un medio digital, podemos ocultar información, ¿no? O podemos usarlo como medio portador para pasar la información por ahí, ¿no? Entonces, creo que no había ningún problema. En cuanto a las propiedades de la esteganografía,
al igual que la criptografía, hay algo que le llaman, pues, las necesidades o características de seguridad, ¿no? Prácticamente en seguridad de la información o seguridad informática hay algo que le llaman triada, ¿no? Que es como tal tres características que debe de cumplir la seguridad de la información sobre los datos, ¿no? Que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, ¿no? Pues eso se conforma como la triada mínimo que debe contener un sistema de seguridad basado o en el campo de lo que es la seguridad informática. La estanografía como tal también lo podemos clasificar como un triangulito, ¿no? En donde tenemos la parte de la capacidad, la robustez y lo que es la imperceptibilidad, ¿no? Prácticamente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en la parte de robustez tenemos la marca de agua. Esto es muy importante en el marcado de agua. ¿Por qué? Pues porque si alguien dice, bueno, seguimos con el ejemplo del, del este, de persona que se dedica a hacer periodismo, ¿no? Y tiene fotos, saca fotos como tal, y alguien decide, ¿sabes qué? Voy a tomar su foto y la voy a modificar, ¿no? Y la voy a hacer pasar por como mía, ¿no? Entonces, el algoritmo de marca de agua debe de ser robusto ante esos, digamos, cambios, ya sea intencionales o no intencionales, ¿no? Entonces, aún cuando yo borre el marcado de agua, si es un marcado de agua visible, pues el algoritmo debe detectar que hubo una modificación en esa imagen. Entonces a eso se refiere como tal la robustez. Que sea, digamos, que tenga una capacidad de ocultamiento también es muy interesante. ¿Por qué? Porque los algoritmos, como todo sistema, ¿no? Es un sistema, estamos trabajando sobre sistemas finitos y básicamente lo que hacemos son aproximaciones a un sistema real. Entonces estamos limitados en capacidad, ¿no? Entonces, básicamente las estrategias que existen en la actualidad, pues tienen todo, ¿no? Lo que es la limitación. Es decir, si yo tengo una foto de un tamaño de 256 por 256, pues es casi imposible que guarde otra foto de ese mismo tamaño, de 256 por 256, porque no podría haber un método que pudiera hacer eso. Ajá, que sí los hay, pero obviamente aquí hay otra vez algo que le llamamos costo, ¿no? Seguridad, ¿no? Prácticamente a mayor costo, mayor seguridad, ¿no? Pero ¿qué tanta seguridad necesitas, ¿no? Entonces, así la parte de ocultar información. Si requiero que una portadora, un medio digital, almacene otra o medio digital del mismo tamaño, pues necesitaría un algoritmo robusto para poder hacerlo, ¿no? ¿Cuánto me costaría eso? Entonces, esa es la parte, ¿no? Y la parte de lo que es imperceptibilidad, que pues entre menos haya indicios, o más bien haya menos indicios de un archivo oculto dentro de un medio digital, pues es seguro, prácticamente, ¿no? Entonces, a eso son como tal las propiedades de la esteganografía. ¿Y cómo funciona? ¿No? Ya habíamos visto en la diapositiva anterior la diferencia entre lo que es la criptografía, pero aquí es un poquito más, digamos, específico. Ya habíamos dicho que necesitamos una portadora, lo cual puede ser un medio digital, puede ser una foto o una grabación audio, voz, video, texto o música, ¿no? Como tal. Y necesitamos, en la mayoría de los casos, una clave que permita poder, digamos, que ocultarlo y desocultarlo, ¿no? Así, de facilidad, ¿no? Para poder hacerlo para los usuarios. ¿Y qué podemos ocultar? Pues también, ya sea grabaciones, voz, fotos, video, audio o texto como tal, ¿no? Y eso genera un objeto como tal que ya había comentado. Este objeto como tal es el que se envía por el canal de comunicaciones hacia el otro punto y entonces, pues, en la parte de extracción del algoritmo como tal, llega este objeto y tenemos que hacer un proceso inverso, ¿no? Tenemos que tener el mismo algoritmo, la misma clave y entonces podemos recuperar el texto, ¿sale? Entonces, bueno, se ve que es, pues dice alguien, oye, pues sí, está interesante, pero también existe la parte bueno, aquí iba a hablar de la parte de lo que es análisis, que es digamos que lo alterno a lo que es la estereografía, ¿no? Que alguien se dedica a evaluar si en un medio digital viene información oculta, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más adelante de esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué hay en los principios de seguridad de lo que es la parte de ocultar información? Pues básicamente nosotros evaluamos dos cosas. Me voy a regresar tantito. Evaluamos dos cosas. Una es
el algoritmo, qué tan bueno es el algoritmo, ¿sí? Debe de ser, su seguridad debe ser comprobable matemáticamente, eso es lo que se sugiere. La mayoría de los artículos no lo hace. Generalmente siempre se analiza a partir de lo que se genera el algoritmo, que es el estado objeto. Todas las pruebas que se generan son basadas en este archivo, que viene la información oculta, y ya si se asume que si esto es seguro, pues también lo es la estructura, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y entonces, en nuestra primera parte se tiene que evaluar ese sistema, ¿no? Que debe de ser evaluado de acuerdo a lo que es la seguridad. En criptografía existe algo que le llaman las leyes de Kirchhoff, pues aquí está la referencia, que hizo unas anotaciones muy interesantes, ¿no? Y Klaus Shannon después comentó que dijo, o más bien lo interpretó como que el sistema como tal debe ser conocido por el enemigo, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Es decir, se asume que ese sistema no es totalmente, digamos que privado, ¿no? Que debe de haber una difusión de ese sistema cada vez que alguien saca un sistema descifrado, pues se tiene que dar a conocer para evaluar, ¿no? Qué tan bueno es y encontrar huecos, ¿no? De alguna forma en donde estas personas que se dedican a evaluar los sistemas, pues puedan, encontrar esas vulnerabilidades y puedan contrarrestar los ataques, ¿no? Como tal. Entonces, básicamente, eso es lo que se tiene que considerar en lo que son las leyes de Kirchhoff. Y nosotros pusimos esas leyes que son específicas para criptografía, pero también son válidas en la parte de ocultar información, ¿no? Que es muy interesante. Y prácticamente son varias, pero yo nomás puse aquí las considero más importantes, ¿no? Que fue la que ya había comentado, que el sistema debe ser prácticamente y matemáticamente irrompible, ¿no? Por métodos existentes. Eso es muy difícil a veces de hacer, ¿no? Pero a final de cuentas es lo que nos marca la parte de cómo evaluar un sistema, ¿no? Sobre todo en la parte del algoritmo. Y debe de resistir a los ataques de sobre todo la parte de estegoanálisis, ¿no? Eh, Prácticamente lo que hacen esos algoritmos en términos generales, pues es revisar, ¿no? Si encuentran, por ejemplo, hay varios, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver una tablita más adelante. Uno de ellos es ver la estadística, ¿no? Si hay una estadística que no corresponde a la imagen. Recordemos que si son imágenes, hay una gran recorrelación en los píxeles de la imagen. Entonces, si esa correlación es cambia bruscamente, pues ahí se tiene indicios de que puede haber algo, ¿no? Y en caso de que haya algo, pues que el sistema de alguna forma pueda resistir a los ataques de fuerza bruta, ¿no? Que son los que comúnmente ocupan las personas, que generalmente les llaman hackers, ¿no? Para poder evaluarlos, los sistemas. Entonces, básicamente a eso se refiere. Y debe de ser, esto es el punto importante, debe de ser seguro, inclusive si el atacante conoce nuestra estructura o la arquitectura del algoritmo, ¿no? Pues es importantísimo tener o difundir el sistema para que se evalúe y ver las puertas que pueda, digamos, las puertas abiertas, ¿no? Así de alguna forma coloquial decirlo, las puertas abiertas para poder de alguna forma, cerrarlas, ¿no? Haciendo la parte de lo que es este análisis, ¿sale? Y entonces, lo que dice Shannon es que el algoritmo se puede hacer de forma pública, pero que su seguridad solamente dependa de la clave. Ajá, entonces, eso es tan sencillo de decirlo, pero es muy difícil a veces de cumplirlo, ¿no? Que solamente diga, bueno, yo conozco tu sistema y lo revisé y sí, efectivamente nada más depende de lo que sea el valor de la clave. Bueno, y con respecto a la parte de la calidad del objeto, que generalmente casi la mayoría publica, pues hay muchas métricas, sobre todo la parte de calidad de la imagen. Recordemos que, me voy a regresar un poquito, en este escenario, lo que se transmite por el canal de comunicación es la parte del objeto, ¿no? Que es la imagen que se usó como portadora. Y entonces esa imagen debe de ser eh, muy parecida a la imagen original, muy parecida. Entonces se tiene que evaluar la calidad, la intensidad de píxeles, la relación señal-ruido, ¿no? Perdón. Prácticamente estas tres son de calidad de la imagen con respecto a la original. Si son muy parecidos los valores que arroja, pues prácticamente tenemos un ocultamiento, pues bueno, ¿no? Prácticamente, ¿sale? Los índices de similitud y la capacidad de carga, ¿no? Que es muy interesante pues bueno,
Si queremos, ya había comentado algo similar, queremos ocultar un archivo del mismo tamaño, pues obviamente la degradación del archivo portadora o del archivo como tal del medio digital se va a ver afectado, ¿no? Y se va a hacer completamente visible, ¿no? Entonces, es importante tener esa relación. ¿Qué tanto quiero ocultar en una imagen, pero qué tanto también quiero sacrificar en la calidad de la imagen? La clasificación de las técnicas, pues hay demasiadas, yo puse las más, digamos, recurrentes en la literatura. Está el dominio espacial, la del bit menos significativo, la que tiene que ver con cuantización, la de la modulación de intensidad de píxel, ¿no? O diferencias también de píxel, ¿no? Las PV, la PIN, y la de que se puede hacer un proceso de transformación, ¿no? Es decir, que de un dominio espacial la puedo, digamos que, trabajar en el dominio de frecuencia y ahí puedo usar diferentes transformaciones. Está la transformación rápida de Fourier, está la parte del wavelets como tal, la de seno, ¿no? Transformar de seno discreto, ¿no? O hacer combinaciones de esas transformadas para poder trabajar. Y adaptativa como tal, que pues básicamente son los filtrados, ¿no? Puedo filtrar la imagen y a lo mejor donde tenga mayor concentración de ciertos colores que sobresalgan de otros, pues a lo mejor ahí los aprovecho para poder ocultar la información, ¿sí? No es lo mismo ocultar información en una imagen totalmente con un valor constante, es decir, totalmente negra o totalmente blanca o pocos colores, que una que tenga diferentes colores, ¿no? Sí, también hay que tomar en consideración qué imagen me van a servir para poder ocultar información. Y pues ya lo que es el Machine Learning, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial que resultan prometedores en la parte de ocultar información, pero cabe destacar algo importante, ¿no? Todavía, desde mi punto de vista, estos métodos son para lo que nosotros queremos en mi área de investigación es hacer algo similar, lo que es la criptografía ligera o liviana. Nosotros vamos a hacer algo que le llamamos, bueno, no he encontrado en la literatura este término, que es esteganografía ligera o liviana, ¿no? Es lo que queremos hacer basados en dispositivos de bajo consumo y que esos dispositivos, pues básicamente no pueden soportar tantos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es algo que pues, se tiene que discutir también. ¿Qué hay con respecto al análisis? Una visión general, pues también podemos clasificarlos en la firma, específico, universal, y los más comunes que se ocupan son los estadísticos, los cuales son basados en bit menos significativo, en comparación de frecuencias recurrentes, en ruidos adaptivos como tal y otros más, ¿no? Prácticamente. Ya hay algoritmos digamos, aquí no los menciono, pero ya algoritmos como tal, ahí los pueden encontrar, esta es la referencia, ya bien estudiados que si uno desarrolla una parte de un algoritmo para ocultar información, pues puedo agarrar uno de la red y evaluar mi sistema para ver si detecta algo, ¿no? Entonces ya hay demasiados. ¿Cuáles son los principales desafíos en la parte de la esteganografía? Pues básicamente que los datos pasen desapercibidos dentro de la portadora para que alguien no los pueda detectar o para que los algoritmos existentes no los puedan detectar, ¿no? Tiene que tener una alta seguridad, es decir, inclusive podemos tener la información oculta y también cifrada, ¿no? También se puede cifrar la información y ocultar ese criptograma dentro de otro medio digital, ¿no? Entonces, podría ser una parte de alta seguridad, buena defensa contra los ataques de intrusos, ¿no? Sobre todo la parte de este buen análisis. Ajá, o la parte de la fuerza bruta, ¿no? En la mayoría de los casos, generalmente lo que hacen los atacantes es decir, bueno, a ver, este archivo viene, pues, trae algo ahí que sospecho que viene información oculta, y entonces cuando un atacante ve por primera vez, dice, ok, voy a hacer todos los procedimientos que conozco para poder romper o extraer el mensaje, y al no lograrlo, en la mayoría de los casos dice, bueno, como novela, ¿no? Suena como novela. Si no es mío el archivo, de nadie será, ¿no? Y entonces lo que hacen es que dicen, bueno, yo no lo pude romper, pero tampoco tú lo vas a poder abrir o el dueño de la información y entonces lo empiezan a alterar de tal forma que resulte casi imposible extraer la información, inclusive con la llave o con la clave, ¿no? Entonces, eso debe tener esa parte de robustez, ¿no? Y la alta capacidad, lo que se busca es que sea un algoritmo que se pase desapercibido por
personas ajenas, pero que tenga una alta capacidad en ocultamiento de información, ¿no? Entonces, eso también está complicado realizar. ¿Qué hemos realizado durante nuestra parte, ¿no? Como parte del área de seguridad? Hemos desarrollado unos esquemas, me resultan interesantes en su momento. Pues básicamente hemos realizado 3 esquemas, ¿no? Que han sido publicados, unos basados en transformaciones caóticas, digamos que uno es basado en el mapeo de Bernoulli y el otro en el Script-and-Map. Bueno, básicamente lo que se está haciendo aquí en estos dos, en términos generales, es, se utiliza una técnica del bit menos significativo, la cual es sumamente sencilla, es la con la que se inicia uno para poder entender cómo se generan la parte de ocultar información. Y lo que se realiza es que se genera una función pseudo-aleatoria como tal. Esa función pseudo-aleatoria va a permitir ocultar la información de manera dispersa en todo mi archivo portadora como tal. Y eso permite que los algoritmos de estereoanálisis como tal no detecten como tal el mensaje, ¿no? No lo pueden detectar. Ajá, entonces es una aportación interesante en el sentido de que puedo utilizar un algoritmo para ocultar información sumamente sencillo, como es el LSB, el bit menos significativo como tal, pero que no puede ser detectado, ¿no? El archivo oculto, ¿no? Por los medios que hay. Ahorita, bueno, no hemos probado para estos, es una evolución muy impresionante, ¿no? Entonces, con los métodos actuales hay que probarlo para ver si sigue funcionando, ¿no? Pero este tiene un defecto. El defecto es que el mapeo caótico tiene que cumplir con ciertas características sobre todo la parte de la región caótica, que así le llamamos. En ese sentido, no cubre totalmente el espacio, así le llaman espacio fase, y entonces, pues tenemos un espacio de claves muy limitado y eso lo hace también vulnerable. Y entonces se propuso este otro que tiene, vamos a llamarlo así, de hecho así también se clasifica, que son números realmente aleatorios, ¿no? Prácticamente lo que esto hace es que tiene una mejor aleatoriedad, bueno, pseudo aleatoriedad como tal, y tiene una mejor desempeño con respecto del mapeo de Bernoulli. Entonces, con la misma estrategia, una estrategia más bien similar, no la misma, pero una estrategia similar y con otra transformación caótica, podemos llegar a un resultado con mayor ocultación en el aspecto del mensaje, ocultarlo en el medio digital y la parte de seguridad, ¿no? Entonces sí se logró. Y tenemos otro basado en redes neuronales, que básicamente lo que se hace aquí es no se oculta, ¿eh? O sea, aquí es una de las grandes ventajas que se tienen utilizar redes neuronales, que no estamos insertando nada en un medio digital. Simplemente lo que hacemos es, tomamos una red, le decimos, mira, esta es la imagen portadora y esta es la información que queremos ocultar. Entonces, lo que hace como tal es, pues, el entrenamiento se genera con esos valores, ¿no? Prácticamente, y obtenemos los pesos necesarios y ya, es todo. Ya la red quedó entrenada con esas características de esa imagen portadora y de esa imagen que se quiere ocultar. Y donde viene la información, pues es en la red neuronal como tal, ¿no? Entonces, la clave sería toda la red. Si no tenemos, vamos a poner que esto lo implementamos en un mecanismo de una comunicación, si queremos, digamos que transmitir usando esta estrategia, tenemos que transmitir la red neuronal como tal. Entonces, resulta un poquito ahí complicado hacer eso en la vida real, lo cual, o sea, no es imposible, pero sí resultaría un poquito más complicado, ¿no? Como tal. Y entonces, es interesante porque no se oculta nada y entonces cuando se quiere recuperar la información, pues lo único tenemos la red, que fue la que se transmitió, y tenemos la portadora. Entonces se le da otra vez, digamos, se le alimenta a la red neuronal y lo que hace es, pues saca los pesos otra vez y entonces puede predecir el archivo, ¿no? Asociado, ¿no? O el que se ocultó en esa red, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, bueno, pues simplemente no estamos ocultando nada, ¿no? Todo está en la red, pues sí, ajá. Pero eso también está digamos, dentro de las áreas de la estenografía como tal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hasta el momento? Vamos a proponer otro esquema basado en la descomposición de valores singulares, lo cual yo había dicho que necesitamos hacer
esteganografía ligera o liviana para sistemas que están limitados en recursos computacionales, ¿sí? Entonces, esto puede ser algo prometedor, no es ya hay trabajos similares, ahorita vamos a decir algunas diferencias que vamos haciendo, eso apenas lo estamos desarrollando. Básicamente, la descomposición de valores no es más que, digamos que de la matriz, asumiendo que son imágenes, tenemos cada imagen se representa una matriz, pues es una matriz como tal, ¿no? Y la cual la podemos expresar en tres matrices, ¿no? Que le llaman la matriz singular, como digamos que la parte izquierda, la parte derecha, y la parte de los valores singulares, ¿no? Como una diagonal, prácticamente. Y en esa diagonal podemos ocultar información, ¿no? Si se altera, son valores, digamos, en valores reales, ¿no? Esa como tal, esa diagonal que se obtiene, que es la que se le llama como tal valores singulares, perdón, se pueden modificar ligeramente los valores y aún así sigue conservando como tal, cuando se hace digamos que su proceso inverso, por decirlo de esta forma, que ahorita lo vamos a ver cómo se realiza. Puedo ocultar esa información y la puedo ocultar y la puedo extraer sin ningún problema, ¿no? Entonces, y resulta un método muy conveniente, pareciera, ¿no? Todavía falta evaluarlo, pero pareciera para lo que es dispositivos IoT o que estén limitados en recursos, ¿sí? Prácticamente. Y básicamente lo que tenemos es esto, ¿no? Esa es la matriz que puede ser la información, la cual se genera en tres matrices, ¿no? La U o la izquierda, la singular y la derecha, ¿no? Prácticamente. Si nosotros, generalmente en este símbolo de sumatoria, ahí es donde podemos guardar la información, ¿no? Ahí podemos tener una limitación porque solamente la podemos guardar en esa diagonal que se genera, ¿no? Como tal. Pero si hacemos varios procesos de obtener descomposiciones varias veces, creo que en ese sentido podemos ocultar mayor cantidad de información. Todavía falta probar esa parte, pero pareciera que es una hipótesis interesante. Y entonces, pues simplemente esas matrices deben de tener una ortogonalidad, deben ser ortogonales, perdón, donde la transpuesta pues, es igual que su inversa, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se demuestra que multiplicando como tal la matriz con su transpuesta, podemos obtener esa matriz inversa, ¿no? Prácticamente, y entonces podemos obtener como tal esa recuperación, ¿no? Esta estrategia, vuelvo a repetir, ya no es algo nuevo tampoco, ¿no? Pero para nuestros fines de poder desarrollar sistemas ligeros a partir de esteganografía, pues nos va a resultar interesante y además hacer múltiples descomposición de valores sobre los que, o sea, como si fuera un tipo de iteración, pues podría tener grandes beneficios, ¿no? Hay que ver si no se pierde la información, todavía falta validarlo, ¿sí? Y la propuesta, pues, es básicamente similar a lo que había comentado anteriormente. Se necesita hacer la transformación en los tres matrices, ¿no? Como tal. Y ahí necesitamos como un tipo de clave que nosotros generamos un generador de números aleatorios basados ya sea en transformaciones caóticas o en alguna otra estrategia. Y ya que tenemos la diagonal, ahí es donde podemos incrustar la información que queremos prácticamente ocultar. Aquí, en este sentido, se puede ocultar la información directamente, pero como son números reales, pues prácticamente tenemos que hacer un tratamiento. Aquí lo adecuado es que se haga una transformación en frecuencia, ¿no? Prácticamente ir considerando los elementos o la parte del texto, en este caso para texto, y selecciona la banda, ¿no? Prácticamente donde queremos extraer esa información y pues nada más se hace como un tipo de, como si, digamos que esa matriz diagonal se le suman los valores, ¿no? Correspondientes al mensaje, por decirlo de esa forma, ¿sí? Prácticamente. Y cuando se hace la inversa, pues ya podemos de alguna forma tener la recuperación o el objeto como tal, que podría ser la misma imagen sin ninguna degradación. Hay que ver, falta todavía hacer algunas pruebas en el sentido de la carga útil que se puede alcanzar con esto. De inicio se ve que nada más puedo trabajar con la diagonal, entonces estoy limitado, ¿no? Desde ahí se puede observar que se está limitado en ese sentido. La forma de extraer los datos, pues es algo similar, es un proceso inverso, con lo cual, pues ya lo hemos probado de forma muy genérica y sí lo podemos hacer. Ahora todavía son mensajes todavía muy cortitos, falta todavía hacer toda la parte
El análisis teórico ya se hizo y pareciera que sí nos da, pero falta toda la parte de implementación, lo cual pues nos hemos tardado un poco porque hemos tenido otras necesidades, pero bueno, también les quiero comentar que el diagrama que estoy presentando aquí ya no es muy parecido a la realidad, ¿no? Ya cambió un poquito, pero ya no me dio tiempo de modificarlo. Y bueno, los resultados siguen en proceso. Ahí pues seguimos en construcción prácticamente, pero pareciera que tiene un gran, digamos, beneficio en cuanto a los procesos de ocultamiento y los índices de calidad podrían ser buenos, ¿no? Bueno, en la parte de aplicaciones que hay, hace poco hicimos un proyecto basado en lo que es la industria 4.0, prácticamente, en donde los sistemas SCADA conectan una serie de dispositivos, ¿no? A través de ciertos protocolos. Y eso lo utilizan ya los sistemas, perdón, los edificios que son pues, grandes, ¿no? Prácticamente corporaciones, y donde tienen que tener el control de todo, ¿sale? Y entonces nosotros desarrollamos en ese sentido un dispositivo para poder controlar las luces de manera inteligente, ¿no? A través del sistema SCADA. Y básicamente lo que hicimos ahí es utilizar un dispositivo de bajo consumo que se pudiera conectar usando el protocolo TCP como tal. Y le pudimos insertar este protocolo que le llaman Modbus, ¿no? Sobre Power Ethernet, ¿no? A final de cuentas. Y entonces desarrollamos una tarjetita que ustedes la pueden ver del lado derecho. El lado izquierdo, digamos que es su equivalente. Esto es lo que está comercial, ¿no? Similar, ¿no? Lo cual, pues no le pide nada a lo que nosotros desarrollamos. Básicamente esta tarjeta que le llamamos tarjeta hija que está aquí, tiene un dispositivo de bajo consumo de 8 bits, ¿no? Que es específico para Ethernet, pero es una arquitectura de 8 bits, lo cual tiene todos los sistemas de seguridad basados en TCP, y lo que nosotros queremos hacer es llevar este prototipo basado en descomposición de valores a este chip para poder ocultar la información que se pueda transmitir, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones que, pues, bueno, no estamos tratando de realizar, no hemos tenido tiempo de hacerlo, pero que podría ser como una forma de poder decir, miren, si hay o si es factible tener sistemas esteganográficos livianos o ligeros, ¿no? Y aquí está una prueba, ¿no? Y ver también si esos sistemas que están en la literatura, tomar algunos y ver, mira, estos no los soporta este tipo de familia. Entonces sí sería una área, ¿no? Yo vuelvo a repetir, la parte de lo que es esteganografía ligera o liviana, no la he visto, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes a lo mejor ya la vio, pero yo no la he visto. Apenas hice una consulta hace 2 meses y no he visto ese término como tal, como lo que sí existe en criptografía ligera o liviana, ¿no? Entonces podría hacer algo interesante en ese sentido. Bueno, ya para terminar, conclusiones, pues básicamente podemos decir que la información debe pasar desapercibida por usuarios externos, ¿sale? Eso es muy importante. Se debe considerar cumplir con la tríada de seguridad, ¿no? Para los sistemas esteganográficos, ¿sí? Que resulte pertinente, ¿no? Y más, ¿no? Eso son lo básico que debe de cumplir un sistema. Con respecto al sistema SBD, si aplicamos múltiples SBD sobre los archivos o el medio portador como tal, pues podríamos alcanzar una mayor capacidad o de carga útil como tal, ¿no? Y hay que comprobar, esa parte todavía no la hemos comprobado, qué hay que hacer, ¿no? Sí, prácticamente. Y pues esto resultaría más difícil que los intrusos puedan detectar que en un archivo o en este objeto como tal pueda haber algo que esté oculto, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho nosotros es que estos algoritmos deben de ser de fácil implementación. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer estas implementaciones en MATLAB o en Python, lo cual, si ustedes le ponen así, como tal, SVD, ya lo tiene MATLAB, ya está nada más, es decir, ya está la función. Nomás le dan la imagen y ya te saca las tres matrices, ¿no? Pero eso no existe en sistemas embebidos como tal. Entonces, hay que ver qué tanto necesitamos. Como son matrices, ¿no? Como tal, pues puede ser algo sencillo, ¿no? Pero hay que ver realmente, ¿no? Si alguien lo quiere implementar en un FPGA, también hay que ver cómo sería la estrategia. Entonces, eso es lo que nosotros a final de cuentas estamos buscando, ¿no? Que sea seguro, pero que sea fácil de implementar. Y
ya lo que había dicho, ¿no? ¿Será pertinente generar algoritmos ganográficos livianos o ligeros para aplicaciones IoT? Lo cual, por el momento, la palabra ligero, perdón, estenográfico ligero o liviano no existe. Bueno, no existe, me refiero en el sentido de la seguridad o que alguien le ponga en los buscadores de artículos de investigación como tal, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención y bueno, quedo atento a las preguntas. Leo, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas que proponerte en tanto nuestro público se anima a escribirnos. Ya saben que pueden preguntarle al doctor Palacios, ya sea por el chat o levantando la manita del Zoom para que les demos la palabra. Mi primera, mm, no sé si es pregunta, ¿no? Es una aclaración. Tal vez para el público que está menos familiarizado con el tema, corrígeme por favor si lo estoy entendiendo bien. Lo que haces es que, por ejemplo, tú tienes una imagen, ujú, y en esa imagen, a cada píxel, por ejemplo, le tomas el bit menos significativo de ese píxel y con cada uno de esos bits menos significativos creas un canal. A eso es a lo que se llama el canal subliminal, ¿no? ¿Es Ujú. correcto? Sí, sí, sí es correcto. Sí, Ujú, bueno, esa es la técnica más básica, ¿no? claro. Prácticamente, de modificación. Sí, Y a eso es a lo sí, que, a eso me refiero a eso ya le llamas el LSB, ¿no? La técnica exactamente. LSB. Sí, ¿No? sí, Entonces, lo que tú básicamente sí. haces es, por ejemplo, yo tengo un mensaje de texto en ASCII y luego voy agarrando cada uno de los bits de ese mensaje y los voy metiendo uno por uno en el LSB de la Ajá, imagen, por ejemplo. Es correcto, así ¿verdad? es correcto, sí. Esa Y es esta una... técnica, ajá. Ya, adelante, por favor, perdón. Sí, y esta técnica LSB, pues es la más básica, como se dice, pero también se puede hacer en audio, ¿no? En video, ¿no? Prácticamente con Ok. otras, obviamente con otras técnicas, pero es así, ¿no? Es decir, aquellas, por ejemplo, en frecuencia, decir, pues frecuencias altas donde haya ruido, pues ahí ocupo esa porción y inserto la información, ¿no? Prácticamente. Ujú. Sí, es algo, digamos que muy general, ¿no? Generalizado para cualquier medio digital, ¿no? Sí, porque al utilizar el bit menos significativo, pues en realidad es el ruido que estás agregando al mensaje Ujú. original, pues es mínimo, ¿no? Y apenas si Exactamente. es perceptible Son los para, de menor peso. para los sentidos humanos, ¿no? Ujú, Mi siguiente pregunta, Leo, tiene que ver con este asunto de la integridad de los mensajes portadores. Tú estabas diciendo, creo que no era para esteganografía, sino para prueba de agua, o marca de agua, perdón, ujú. que se utilizaba mucho para hacer anotaciones sobre imágenes médicas. Pero aquí la pregunta es, ¿esa anotación no modifica la integridad de la imagen? O sea, me refiero a que estamos hablando de una imagen que tiene que ver, por ejemplo, con mi radiografía y en esa radiografía un puntito que cambies puede ser la diferencia entre estimar o no si hay un tumor, etcétera, ¿no? Exactamente, sí. Sí, bueno, en ese tipo de cosas se puede modificar desde los metadatos, ¿no? Que es la parte de cómo se estructura el archivo asociado a la radiografía o a la tomografía, ¿no? Ok. Prácticamente. Ajá, y entonces ahí utilizan técnicas un poco más, así como los biomédicos le llaman, ¿no? Más de pincitas, ¿no? ¿No? Ujú. Es decir, ¿qué región es la que no afecto, ¿no? Ahí puedo Ah, hacer ok, algún tipo de claro. procesamiento de imágenes y digo, a ver qué región es la interesante, ¿no? Ah, pues esta, entonces esa no la toco y puedo tocar las demás, ¿no? Como tal. Ahí ya Ya. depende de los requisitos del área, ¿no? Prácticamente biomédico, pues sí, obviamente ahí ya hay protocolos, ¿no? De decir, bueno, vas a poner un marca de agua, aquí tenemos, digamos que los pasos de cómo hacerlo, ya depende de tu algoritmo, pero aquí están, ¿no? Para que no interfiera, ¿no? Como tal, Ok, claro. Sí, ajá, la porque interpretación de los datos. Sí, porque en temas de imágenes médicas es muy sensible la integridad de la información original, ¿no? Ujú. Una pregunta un poquito más especializada. Ahí Sí, cuando tú estás hablando de la descomposición de una matriz, este, esa descomposición,
es sobre los reales o podría ser una descomposición sobre un campo finito. Ajá, Te sí, pregunto esto porque al hacer una descomposición sobre los reales, pues, puede ser que acarrees errores de redondeo al volver a hacer el producto, ¿no? exactamente. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, ahorita lo hemos probado con imágenes y básicamente las imágenes son, vamos a poner que son, son enteros, ¿no? Desde 0 hasta 2 a la n, ¿no? Va a Sí, depender, 8 bits, 16 o 24. Prácticamente se hace sobre enteros y esa matriz en específico, la que es la de la diagonal, como le llamamos, es sí, donde nos da reales, ¿no? Pero es normal, digamos, es normal porque pues prácticamente son ortogonales, ¿no? Y al momento de obtener la transpuesta, o sea, se multiplican, pues las tres matrices se claro. multiplican y obtenemos el valor entero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, nada más hacer una descomposición y su equivalencia de esa matriz diagonal pues, son reales. Ujú. Sí, pero los reales siempre acarrean el problema de redondeos o errorcitos, ¿no? En los Sí, productos. eso es lo que también estábamos pensando cuando había comentado que podemos hacer múltiples, ¿no? SVDs, ¿no? Sí, Múltiples. Eso si hay, prácticamente va a depender de la precisión. Si la precisión que vamos a utilizar es de 64 bits, pues se va a ir perdiendo poco a poquito, ¿no? A lo mejor necesitamos una precisión mayor, ¿no? Que es la cuádruple, probablemente para poder hacer este tipo de múltiples, ¿no? SVDs, ¿no? pero Falta no has probar esa parte. no has Sí, considerado, o ni siquiera sé si se pueda, ¿eh? ajá, Trabajar sobre, exactamente. trabajar sobre campos finitos. Ajá, pues sí, sí, hemos considerado esa parte. De hecho, es lo que se recomienda porque, pues al final de cuentas ahí se evita, ¿no? Se evita esa parte del redondeo. Exacto. Eso es lo que no he visto, ¿eh? Si se puede hacer SVD, asociarlo a un campo finito, ¿no? Y sobre qué valor de campo, ¿no? Yo pienso que es posible, ¿eh? Tengo esa impresión, pero no soy el especialista en ese asunto. ¿Alguien más de nuestro público que quiera hacerle alguna pregunta al profesor Palacios? Ya ven que estamos hablando de temas que pueden dar, por supuesto, para trabajos corrígeme por favor, Leo, desde proyectos terminales, tesis de maestrías, no sé si hasta de doctorado, ¿verdad? Sí, claro, sí, también ay, se me olvidó comentar, ¿no? Las líneas que traemos, los proyectos, ya no los puse en la presentación. Pues tenemos de la parte de criptografía, estamos desarrollando un sistema asimétrico basado en el cifrado de Rabin, ¿no? Prácticamente. Ya hay un Ajá, trabajo, la idea que tenía en aquel entonces, ya publicaron algo similar, ¿no? Pero hay otras puertas, ¿no? Prácticamente a sistemas asimétricos, lo cual pues, sí son pesados, ¿no? Prácticamente en ese sentido, ¿no? Sistemas de cifrado simétricos, también estamos trabajando, sobre todo en la parte de IoT, para proteger las comunicaciones, sistemas de autenticación, ¿no? Que son muy necesarios. Para la parte de radio cognitivo o redes con características cognitivas, estamos desarrollando mecanismos que permitan o que eviten en la mayoría de lo que se pueda el ataque del usuario primario, ¿no? Prácticamente, ¿no? Debido ok, a esta forma en que se maneja este tipo de redes, pues es lo que estamos viendo, ¿no? muy ¿Cómo bien. hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y de hecho ahí ya tenemos una idea con el doctor Luis Alberto, a ver si se puede complementar esa parte también de seguridad con esa parte de radio cognitivo. Estamos en la parte de hacer, con lo que hicimos con el doctor Michael, la parte de usar aplicaciones médicas, con lo que hicimos con este César, junto con Ajá, el doctor Michael, poder en una red ad hoc, ¿no? Por decirlo de esa forma, hacer llegar la información, de hecho también era para funciones, consultas médicas, hacer llegar la información desde un punto, pasar por varios nodos que se puedan conectar y que llegue a su destino de forma íntegra, ¿no? La información, muy ¿no? bien. Entonces, está esa parte. También tenemos un proyecto que ya estamos ah, haciendo por lo menos ruido en la universidad, que es sobre contaminación, ¿no? Que es Muy muy bien, interesante. Contaminación, ahora es totalmente distinto, por si a alguien a lo mejor se interesa. Bueno, más platico así rápidamente. por La favor. parte de lo que digamos, eso se me ocurrió hace como 6 años, lo cual también ahorita ya me puse a investigar y ya hay algunas cosas, ¿no? Algún mexicano que estuvo estudiando creo que en Alemania, desarrolló un sensor que medía partículas contaminantes.
y lo asociaba a un celular, lo cual ya existe y ya está aprobado, ¿no? Lo que nosotros dijimos, bueno, sí está bien, no vamos a desarrollar ningún sensor ni nada, lo que sí queremos es desarrollar una red, ¿no? Que permita algo estilo como un Waze, que permita estar monitoreando la Ciudad de México en este caso, en tiempo real, las partículas contaminantes y ponerlas de diferentes colores. También ya está, ¿no? Podemos decirlo que ya está una parte, lo cual yo no he visto hasta el momento, pero podría ya estar. Y Perfecto. entonces, lo que nosotros proponemos es decir, bueno, ya están también las estaciones que miden esas partículas en cada zona de la Ciudad de México, que colindan con el estado como tal. Y nosotros lo que queremos es que esos sensores, ¿no? Prácticamente ponerlos en zonas más pequeñitas, o sea, la cobertura sería un poco más precisa, por decirlo de esa forma, y Ok. ver qué es lo que pasa en los niveles de contaminación digamos que en la universidad, en la UAM pongo algunos sensores cuántos es la partícula contaminante con respecto a salir de la universidad. Y Ok. si eso coincide con la antena, perdón, con la antena, no, con el sensor que tiene ya la Ciudad de México por esa zona, por Iztapalapa, por Nesa, ¿no? Y Perfecto. entonces en ese sentido podemos hacer análisis de datos para ver, ok, a ver qué regiones más pequeñas son las que son más, en tiempos de, por ejemplo, marzo o abril, ¿no? Que hace calor, no hay tanto viento, donde hay más contaminación, por decirlo de esa forma, alcanza niveles, ¿no? Por el semáforo rojo, Muy ¿sale? bien. Y entonces Perfecto. hay un profesor ahí, no recuerdo su nombre, una disculpa, que trabaja con microalgas que purifican el agua y también el aire. Entonces, con esos datos podríamos decir nosotros, a ver, con tantas microalgas, ¿no? Vas a purificar tanta región. Y entonces Ok. ya tienes una métrica inteligente, por decirlo de esa forma, de cómo poder mitigar esos efectos cuando haya cierta niveles exagerados de contaminación y que no tengas que decir, nadie circula, ¿no? O todos los que tienen calcomanía 1, 2 y ciertas de la calcomanía 0, contaminación tal, ¿no? Ujú. Que pueda ser un poco más inteligente y que pudiéramos de alguna forma establecer esos parámetros, esos datos, o repito, también los datos son importantes para poder hacer mediciones, ¿no? Y tomar decisiones en base a eso. O sea, hacer un análisis por microregiones, digamos. Exacto, por microregiones. Perfecto. Oye, pues estamos llegando al final de nuestra plática. Ahí estás dejando en la pantalla los datos por si alguien quisiera tener contacto contigo y saber más del tema o proponer, buscar alguna proyecto de terminal o tesis. No me queda más que darte las gracias, Leo, por tu participación. Ojalá que tengamos otra oportunidad más adelante. Te deseamos mucho éxito en tu trabajo de investigación y también agradecer al público que nos sigue. Buenas tardes a todos.